La Academia Mexicana de la Historia tiene el compromiso de impulsar, desarrollar, fortalecer y difundir los estudios históricos de nuestro país. Este ciclo se suma a estas tareas fundacionales de la institución, evocando la memoria de sus integrantes, de las y los miembros de número, de corresponsales en México y el extranjero, así como de historiadoras e historiadores eméritos y honoríficos, quienes compartirán con nosotros enunciados, anécdotas y hallazgos de sus investigaciones en diálogos desde la Academia Mexicana de la Historia. Mi nombre es Araceli Almaraz, investigadora del Colegio de la Frontera Norte y académica por Baja California de nuestra corporación. En esta tercera sesión del ciclo enero-junio 2024 nos acompaña el doctor Manuel Chust Calero, corresponsal por España. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy, querido doctor Manuel Chust. No, el placer es mío, Araceli, es un gran honor estar aquí. He visualizado algunas de tus entrevistas, me parecen auténticamente magníficas. Espero, como te decía, estar a la altura, no lo sé. Y quiero también, evidentemente, felicitar no solamente tu programa, sino el marco de tu programa, que es una renovación tanto metodológica como historiográfica de la propia academia. No, muchísimas gracias. Y pues sí, justamente buscamos ampliar con estos diálogos la memoria visual a partir de quienes integramos esta corporación. Y pues me gustaría que nos contaras sobre tu inclinación por la historia, quizá antes del pregrado, no lo sé, para luego finalmente darle continuidad a lo mejor esas intenciones de conocer más de la historia de España, su relación con América. ¿Cómo fue que surgió este interés? ¿Fue en pregrado? ¿Fue antes? ¿Leíste algún libro? Bueno, en pregrado, lo que aquí es bachiller, yo quería ser ya profesor. Quería ser profesor y las ciencias me iban fatal hasta segundo de bachiller. A partir de segundo de bachiller me iban fatal y siempre me gustaba la historia y la literatura. Entre la historia y la literatura tendría que escoger porque mi verdadera vocación, pues cuando tenía, yo recuerdo, ¿no? 14, 15, 16 años, es que yo quería ser profesor. Y entonces la opción más viable para poder ser profesor era o la literatura o la historia. Y en ese momento se cruzó conmigo, por cuestiones de prácticamente un poco de azar, eh, quien va a ser mi maestro, que fue Enrique Sebastián, en el último curso de bachiller antes de la universidad. Y él era profesor de magisterio y evidentemente de historia. Y entonces en esos últimos cursos de bachiller ya me incliné por la historia y accedí a la carrera de historia en la Universidad de Valencia. En 1981 fue el año que empecé los cursos de historia. Pero fíjate, te fuiste a una licenciatura en geografía e historia, claro, la Sí, sección de historia, pero me imagino que acompañaste también muchos de los cursos de historia con esta gran visión geográfica. Y bueno, pues ahí lanzaste una tesis que se llamó La Milicia Nacional en el País Valenciano 1834-1840. ¿Quiénes acompañaron este proceso y cómo se fue amplificando? Pues ahora ya no solamente el gusto por la historia, sino por la investigación, porque después te fuiste al tercer ciclo. sí, exactamente. Bueno, en aquel momento, en la Universidad de Valencia, habían eran 5 cursos, 3 cursos comunes que cursabas tanto las geografías como las distintas etapas de la historia, y un cuarto y quinto curso de especialización. Y yo escogí, obviamente, historia contemporánea, que para el caso español universitario era el siglo XIX y siglo XX. Terminé esos cursos en el 86
y fue mi maestro, fue Enrique Sebastián el que me propuso indagar la milicia nacional en los años, bueno, en los años desde 1820 a 1870, solo que cuando fui especialmente al archivo del Ayuntamiento de Valencia, en esos momentos recién estaban catalogando una sección muy importante de los años 30 y 40, que era justamente el periodo central de lo que era en aquellos momentos un grandísimo debate que quedó, quedó ah, desconectado, quedó obsoleto, que era sobre la revolución burguesa en España, la revolución liberal burguesa en España, si se había producido o no y cuándo, se desarrolló a finales de los años 60 durante todos los 70 y 80, ¿no? Entonces, entré directamente con ese tema y con ese periodo porque era el eje central de la escuela historiográfica de mi maestro, de Rick Sebastián. De ahí te vas a otro gran tema que va a ser las Cortes de Cádiz, ya en tu tesis doctoral, ¿no? La cuestión nacional americana en las Cortes de Cádiz, 1810, 1814, y vas perfilando con este siglo XIX como, como el siglo de interés en tu carrera, que después lo vamos a ver, pues finalmente ya muy afianzado. ¿Qué pasa aquí durante el doctorado y cómo también te vas ya haciendo dando estos primeros pasos a la investigación? Porque ya a nivel doctoral, pues hay que explotar esa gran intuición de querer saber, investigar los archivos y demás. ¿Cómo sucede esto? Bueno, la cuestión es que a mí me apasionó mi tesis de licenciatura, que en aquellos momentos esa tesis de licenciatura equivalía a casi media tesis doctoral de actual, porque eran tesis de investigación y eran tesis enjundiosas. Yo recuerdo que mi tesis de licenciatura, que se llamaba así, eh, tiene casi 400 páginas, pero ya no es un problema de cantidad, sino un problema de envergadura que luego efectivamente, como tú estás diciendo, se convirtió y tengo que agradecer que me publicaran inmediatamente el libro. Ahora, eso sí, un gran centro de investigación que se había creado en la transición y en los primeros años de la democracia en España, en este caso en Valencia, que fue el Instituto Valenciano de Estudios e Investigación, el IBEI, famoso IBEI, al menos en Valencia y en España en esos años. Pero el editor me dijo, te lo publico, pero solo 180 páginas. Me acuerdo, 180 páginas. Y dije, "Ah, ¡Qué bueno, bien". barbaridad! Entonces dije, bueno, pues lo reduzco. Pero ese tema surgió con dos cuestiones, la milicia nacional me refiero. Uh -huh. Una, que la documentación se me había agotado. Ya no sé por qué, o porque no estaba catalogada o porque se había perdido el centro también, el archivo municipal y también el archivo de la Diputación Provincial de Valencia, que fueron los dos centros más importantes para esta tesis, pues ya no ofrecía tanto documentación para los periodos siguientes y en segundo lugar, yo le dije a mi maestro que la tesis en aquel momento, es que estamos hablando del año 86, hace un poquito solo, cometí un pecado, entre comillas, y es que tengo que reconocer que empecé la investigación a principios del año 86, cuando aún tenía un semestre por terminar. Y entonces recuerdo que eso es lo que no se debe hacer. Faltaba a las clases que aún tenía por cerrar y me iba al archivo. Entonces hay que terminar el cuatrimestre y luego irse al archivo. Pero a mí el archivo me capturó. El tema me capturó, me embarcó y me capturó y fallé algunas clases. Pero la contrapartida es que a finales del año 86 tenía, bueno, ya estaba licenciado y entonces tenía también la tesis. Y en enero del 87 la leí en este caso.
Pero la segunda cuestión que te iba a comentar es que en aquel momento yo le decía que no tenía más tesis que aportar sobre la milicia nacional. Es que yo creo que ahí me había vaciado no solamente documentalmente, sino también metodológica y teóricamente sobre esta cuestión. Seguramente eso era una osadía o a lo mejor estaba muy cansado, no lo recuerdo yo, pero yo le decía, mira, es que no me veo en condiciones de seguir una tesis doctoral con este tema. Y entonces mi maestro, Enrique Sebastián, me dijo, bueno, pues ya tengo tu tema. Eso fue el año 87. Todos casi queremos que le pedir a los maestros que nos den un tema, ¿no? Y bueno, y me parece que es una cosa muy complicada. A mí, y te habrá pasado que nuestros alumnos vienen, maestro o maestra, quiero un tema de investigación. Dije, bueno, como si eso fuera un conejo blanco que se Sí, sacara de aquí la está, chistera te lo y aquí doy. está el tema. Y además algunos ponen más o menos condiciones, bueno, pero que sea motivador, que sea no sé cuánto. Digo, bueno, no sé, hay gente que es mala, pero yo a mí no, a mí me cuesta eso. Sin embargo, mi maestro me lo dijo. Y entonces dije, bueno, ya tengo tu tema. Dije, bueno, fantástico. Y me dijo, las Cortes de Cádiz. Yo dije, eso, claro, en el año 87, de 1900, de 1987, Claro. yo dije, las Cortes de Cádiz, bueno, están ni más ni menos que Miguel Artola, José Fontana, esos que salían, ¿no? Y en aquellos momentos eran, y después, obviamente, eran muchos nombres, era mucho nombre. Mm, Y entonces mi maestro me dijo, no, no, las Cortes de Cádiz, y lo recuerdo perfectamente, fíjate que han pasado pues bastantes años, y la cuestión nacional americana. Pero me puso hasta el título de mi tesis. que ese es el título, sí, claro. Sí. Ya no solamente el tema, sino me puso hasta el título. Y, y me quedé perplejo y dije, ¿la cuestión nacional americana? Entonces me dijo, sí, las Cortes de Cádiz y qué pasa con América. Y entonces bueno, me dejó descolocado porque tengo que decirte que yo no cursé una licenciatura de especialización en Historia de América, sino que dentro de las licenciaturas de Historia y Geografía, que era lo usual en la Universidad Española, menos en aquellos sitios, aquellas universidades como la Complutense, como Sevilla, obviamente. Tengo que recordar si en Valladolid y Barcelona tenían especificidad de Historia de América o incluso alguna otra universidad, lo usual era historia general, historia y geografía general, ¿no? Había alguna asignatura de América, pero obviamente las universidades valencianas pues no eran especialistas en historia de América. Había algún profesor y alguna profesora, pero no estaban en el marco de la especialización en historia de América. Año 87, ahí. Y en esa cuestión, bueno, pues me cautivó incluso aún más que la milicia, porque directamente me fui a dos cosas. Una que también había manejado y siempre me ha gustado, que es historia de la prensa. Mm, Me fui a las hemerotecas, obviamente que había en Valencia, pero sobre todo en Madrid, a ver qué decía la prensa. La segunda cuestión, me fui al diario de Sesiones de Cortes, de las Cortes de Cádiz, porque la ujú. tesis iba a ser osadamente las Cortes de Cádiz y del trienio liberal. O sea, en principio eran las Cortes de Cádiz y el trienio liberal hasta los años 20. Yo cuando acabé en las Cortes de Cádiz y la Corte de Madrid en 1813-14, acabé exhausto y dije, bueno, para un segundo momento que así fue. Fue un momento en donde Sí, claro, después vas a escribir sobre el trienio, sí, claro. exactamente, pero en aquel momento no. Y, y entonces fue un descubrimiento, no de América, pero un descubrimiento mío absolutamente. O sea, ahí sí que me atrapó los debates, me atraparon los diputados, me atraparon los diputados no hispanos, otros diputados americanos. Y bueno, esa sí que fue la entrada
a mi tesis doctoral y también a América, ¿no? En este caso como TEM. Claro, y también fue publicada esa tesis doctoral hacia el 99. Fíjate que a mí me llamó la atención que en uno de tus trabajos señalaste, y abro comillas, la historia del siglo XIX comenzó a ser reescrita. Se pasó de la crónica al relato heroico con dimensiones nacionales y gestas románticas. La historia nacional triunfó. Ya en el siglo XX, una parte central de las interpretaciones de la historia contemporánea se volvió universal. ¿Sientes que has contribuido a esta universalidad? Y con eso pasamos pues ya a lo que es la segunda parte de nuestro diálogo. No, no lo sé, sincerísimamente, Araceli, te agradezco la enunciación de la propuesta, de la pregunta. No lo sé. Eh, a decir de algunos colegas muy cercanos, sí, en el sentido que para mí, y ahora sí que lo puedo ver porque eh, hay una perspectiva de 30 años que se puede, yo creo que historiografiar. Yo tuve, sincerísimamente, tuve mucha suerte, porque ya no solamente por el tema, que obviamente, sino porque esa tesis yo la termino en el año 92 eh, y me encuentro con que lo que planteo a partir de las fuentes documentales y todos los debates que encierran esas fuentes documentales, pues no es lo usual en la historiografía española. No es lo que se plantea en general en la historiografía española contemporaneista, la cual conozco muy bien, ¿no? Ni tampoco se plantea a niveles generales en el debate sobre la revolución liberal burguesa en España, en la cual he crecido. He crecido, como te estoy diciendo, pues desde bachiller a lo largo de toda mi licenciatura. Eh, porque América voy empezando por detrás. América, para el planteamiento de esa cuestión de debate de la revolución burguesa liberal en España, prácticamente no existe. Salvo algunos, obviamente, excepcionalidades como Alberto Gil Novales, ¿no? Pero ya son estudios muy específicos del trienio de Alberto, en la que obviamente y central introduce a América como un factor explicativo de la revolución en España, ¿no? De la primera mitad del siglo XIX. Lo cual, lo que me lleva a una vertiente muy arriesgada en ese momento, porque en el año 90 yo decido una cosa fundamental en mi vida académica, seguramente también mi vida personal, y es y dejar la Universidad de Valencia, porque en ese momento yo tengo un contrato predoctoral, e irme a lo que en ese momento es el Colegio Universitario de Castellón, que depende de la Universidad de Valencia, solo que un año después, en el año 91, el gobierno valenciano crea la Universidad de Castellón, crea la Universidad Jaume I, y Ujú. entonces me dejan elegir entre quedarme en Valencia o ir a Castellón, en la cual yo ya estaba. Y entonces decido quedarme en la Universidad de Jaume I. Ahí y me incorporo no como contrato de predoctoral, sino como profesor titular interino, y es un mundo en construcción, es un mundo universitario en construcción que también me atrapa. Y estuvo a punto de atrapar con las llamadas de atención constante de mi maestro que me dijo, eso está muy bien, implícate en la universidad, pero termina la tesis, pero termina la tesis. Claro, sí. Claro.
Y finalmente termino la tesis en el año 92, pero como te decía, el planteamiento global que yo enuncio, especialmente la importancia central, vertebral, no solamente de América, sino de los diputados americanos y Mm, especialmente de los diputados novohispanos, para explicar la Constitución del 12, para explicar las Cortes, para explicar muchas cosas. ujú, Sinceramente, vamos a decir, y lo digo totalmente con el corazón en la mano, modestamente, no era un tema, se había obviado y no era algo que se estaba planteando. No lo planteaba Artola, no lo planteaba Fontana en general. Entonces, yo tardé 6 años en publicar ese libro y entre medio saqué mi titularidad, en donde normalmente los profesores iban a su oposición de titularidad con su libro de tesis. Yo fui sin mi libro de tesis, sí la tesis de licenciatura, pero no la tesis doctoral. Y fue el año 95, porque yo le dije a mi maestro, yo necesito irme a América. Ah, había cerrado en el 90, a principios del 93 la tesis. Dice, yo necesito irme a América para ver si en América hay alguien que dice esto, porque aquí hay muy poca gente y me encuentro aislado historiográficamente. ujú. Y entonces tenía dos opciones, sin- sinceramente. Yo había leído mucho a Germán Carrera Damas en Venezuela y me había fascinado. No lo conocía, pero me atrapó en este caso el sujeto de mi investigación, que fueron los diputados novohispanos, especialmente Guridi Alcocer y Ramos de Arizpe. Y entonces dije, me voy a México. Y así fue, así fue. Entonces me tengo que ir a México, pedí una beca, me la dieron. Sí, sí. ¿Y dónde vas a ir a México? Pues entonces, pues a los centros de referencia de México. Entonces, mandé una carta. En aquel momento se escribía cartas y se mandaba cartas. Mandé una carta a históricas de la UNAM, Sí. a la directora, que en aquel momento era Gisela von Gobeser, que Ujú. ahora he coincidido con él afortunadamente en la propia academia, en la propia directiva de la academia. Y Gisela me contestó, creo que aún la tengo, me contestó muy amablemente que por supuesto me recibía y que era un invitado y tal. Y el año 93 me fui a México sin conocer a nadie, sin conocer México, sin conocer nada. Y me presenté en Históricas, me presenté a Gisela, Gisela me recibió magníficamente bien, no sé si se acuerda de mí, y entonces me dijo, mira, este tema que tú estudias, tienes que contactar con la doctora Virginia Guedea. Sí, sí, sí. Y así fue como conocí a Virginia, que en aquel momento estaba haciendo un sabático en el Mora, ¿no? Del 93, al tiempo que en ese momento estaba haciendo una estancia Jaime Rodríguez. Y claro, yo llegué en ese 93 y empecé a contarle a Virginia lo que estaba investigando y Virginia, pues por supuesto, pues claro, pues no sé cuántos. Y luego cuando hablé con Jaime me decía, pues claro que sí. Entonces descubrí que mis interlocutores estaban en México, no en España. Claro, y terminaste también haciendo una estancia en el Mora, ¿no? Sí, sí, efectivamente, porque luego ella estaba en el Mora, claro, porque ahí conocí obviamente a Ira de Gortari, que era el director, y a mi amigo querido del alma y también discutidor, que es Juan Ortiz, porque en aquel momento estaba en el Mora también. Entonces ahí nos encontramos y bueno, y como bien sabéis, eso fue una larga amistad hasta hoy, desgraciadamente ya con ojo, no con Jaime, que falleció el año pasado, eh, pero sí con Virginia, con el propio Ira y con Juan Ortiz. Sí. Claro, y pues es que ahí ya estaba la beta de ese investigador que se estaba dejando empujar por los archivos, por los datos, por los faltantes o por ese afán de querer encontrar esas otras pistas, esas otras huellas, pero pues ahora en la parte complementaria que era América.
y terminas finalmente también escribiendo la Tribuna Revolucionaria, la Constitución de 1812 en ambos hemisferios. Sí. Quizá como parte, bueno, obviamente terminaste de escribir el libro de la cuestión nacional americana en las Cortes de Cádiz en el 99, me imagino que regresando ya de toda esta de todo este revisar y discutir con colegas mexicanos, pero sigues con la misma idea de finalmente hablar ya de la tribuna revolucionaria y ahí pues tardas otro tiempo, ¿no? En madurar estas ideas. Sí, 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 porque te contaba antes que ahora que tuvimos un congreso el año pasado, justamente por estas fechas que organizó la UAM, Sonia Pérez Toledo especialmente, en homenaje a Jaime Rodríguez y en homenaje a Cristo Narcher y a Linda Rodríguez, ahí me permitió reflexionar sobre estos años 90, sobre la mitad de estos años 90, a partir de los textos de Jaime que había escrito en ese momento y obviamente recordando los textos de Virginia, entre otras, y luego un poquito después el propio texto de Juan Ortiz de su libro, el 97, que era su tesis doctoral. Y, y claro, yo viví esos años y los viví muy intensamente y muy directamente, ¿no? Pero uno no se da cuenta, al menos yo no me di cuenta de lo que estaba suponiendo. Y lo que yo creo que estaba suponiendo era un quiebre historiográfico clarísimamente. Y un quiebre historiográfico en el sentido de a lo mejor una gran obviedad. Y es que la historia de España no se podía seguir escribiendo. La historia de España del primer tercio de la primera mitad del siglo XIX, que es la que me muevo. Por supuesto, las de los 3 siglos anteriores y seguramente a lo largo del siglo XIX con Cuba y Puerto Rico porque se quedan. Pero me refiero a este Ujú, primer tercio de los años 1800, 1840, 50 por lo menos ujú. que me seguía pareciendo en aquel momento, lo escribí, digo, era militante en el sentido de intentar integrar y complementar una historiografía y una historia española que me parecía que era parcial, que me parecía que estaba coja, que me Ujú. parecía que estaba incompleta, Sí, porque, sí. y me sigue pareciendo, porque si alguien nos situáramos en la Ciudad de México en 1808, o en Valencia en 1808, por no decir Madrid, o en una ciudad peninsular y en una ciudad novohispana o en Lima o en Buenos Aires, no se podía comprender ese momento sin el entrecruce absolutamente de todo. La Claro. parte colonial americana y la parte peninsular metropolitana, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso se ha hecho, eso se ha historiado. Ujú. Especialmente me refiero a la historia de España. Ha cambiado notablemente, sí, y afortunadamente, pero yo diría que en los últimos 10, 15 años, en donde ahora se ve que es necesario que este periodo, dicen mis colegas, haya alguien de América, haya alguien de América. Digo, no se trata de que haya alguien de América, sino que América esté dentro de esa explicación. Sin embargo, Claro, sí. fíjate que cuando yo voy a mitad de los 90 a México, por poner un ejemplo en México, ¿no? España está integrada dentro de la historia de México para explicar esos momentos. Y no me refiero solamente a la contraparte de los realistas y de la contrainsurgencia y cosas así, sino que para explicar esos momentos tan fundacionales, tan centrales, como pueden ser no solamente 1808 a 1821, sino también a los años 30 y 40, necesariamente se recurre a lo que está pasando en España y evidentemente por extensión a lo que está pasando en Europa, especialmente con las guerras napoleónicas. Si nosotros nos vamos a los, por otra parte, buenos manuales de historia de España de los años 80 y 90, las independencias americanas ah, están trasladadas finalmente a los años 40-50. Es decir, se empieza en los primeros capítulos en España, 1808, 1814, luego el sexenio absolutista, luego el trienio liberal, luego la década moderada. Entonces, el quinto capítulo son las independencias americanas, pero claro, eso queda totalmente desconectado de algo tan fundamental como es este periodo para explicar cualquier cosa y seguir interrelazando con América.
Y eso es lo que, fíjate bueno, sí que obviamente me di cuenta que yo, mis interlocutores estaban en México, estaban en Perú, estaban en Venezuela, estaban en Latinoamérica. Claro que me di cuenta, pero no de ese momento, a mi forma de ver, tan fundamental, casi casi de un antes y un después de historiar esa interrelación, tanto la península con América y América con la península, ¿no? Ahí están los trabajos de Virginia, de Jaime, de Archer, de Juan, luego de José Antonio Serrano y un larguísimo etcétera. Eso para el caso mexicano, pero vamos a ver para el hispanoamericano, pues evidentemente también. Claro, y recientemente también los trabajos de Oscar Macín y de España, pues de JJ Ruiz, que Claro, empiezan justamente a decir, claro, tenemos que entender esto como un todo, tiene que ser una visión global y no podemos obviar lo que está pasando en América. Y por la parte de América, pues no puedes desconectar para nada lo que está sucediendo en Europa, porque claro. aunque esté presente España, pero también era como abrir esta visión a lo que está pasando paralelamente en Europa para entender también lo que sucede en esta parte. Y me llama la atención también que justo en esta perspectiva más amplia, también te vas a ir me imagino que estuviste en Argentina, en Perú, porque algunas de tus publicaciones tienen que ver justamente con Río de la Plata, con Chile, con el Alto Perú, bueno, un libro que es un poco más reciente, que es 1821, México versus Perú. Entonces, empiezas también a crear como una discusión también mucho más amplia en distintos países de América. Sí, sí, porque bueno, decía que fui muy afortunado. Yo he sido muy afortunado. Toco madera. A ver si se cambia la dinámica. Porque, primero porque he conocido a, a gente académicamente que luego son mis amigos, maravillosa, profesional, académica y humanamente. Y, y luego porque pensaba algo parecido respecto cuando yo llegué a México, respecto a lo que pensaba con respecto a España. Es decir, México era muy importante, o Nueva España era muy importante, pero no era la totalidad. Y entonces tuve siempre un interés en conocer el resto de territorios, el conocer la historiografía del resto de territorios latinoamericanos y en conectar toda esa cuestión. Y entonces, claro, decía que también soy algo afortunada porque he vivido los dos momentos bicentenarios. Viví el momento del 8, en el 10, en el 11, en el 12 y Ujú, afortunadamente también he vivido en el 2021, 22. Bueno, ahora vamos a llegar a Ayacucho, en el 24. Espero llegar. ujú. Con lo cual, sí que puedo tener un panorama también historiográfico de cómo ha ido cambiando esa historiografía. Y en segundo lugar, lo recuerdo perfectamente cómo previamente al bicentenario de 1808 empezaron a crearse redes muy interesantes historiográficas. Ujú, Y ahí tengo que señalar dos congresos. Dos grandísimos congresos. Uno, el organizado en Morelia en 1999. Bueno, pues José Antonio Serrano, Marta Terán, Juan Ortiz, no, que no se me escape nadie, y una serie de instituciones mexicanas que convocaron, bueno, a la historiografía, no a toda la historiografía, sino a la historiografía, porque ahí estuvieron, yo diría que casi todos o todos y todas los que en ese momento eran centrales. Pero el otro fue el convocado en Veracruz por Juan Ortiz en 2008. Y ese fue otro momento también muy cerrado. Lo que quiero decir es que esas redes eh, funcionaron, porque el primer Congreso de Morelia creó una saga, creó una dinastía de estudios sobre las guerras de independencias. El segundo fue en Maracaibo y ahí conectamos con buena parte de la historiografía de Sudamérica, porque ahí conocimos a Inés Quintero, a Armando Martínez, a Germán Cardoso, o al menos yo, a Juan Carlos Chiaramonte, a un largo etcétera, a Juan Luis Orrego de Perú, a un largo etcétera de buena parte, a María Luisa Sux, o sea, a la historiografía que también atrajo a ese congreso de 2002 en Maracaibo,
y el 2004 fue en Castellón, pero el 2006 fue en Bucaramanga, en Colombia. Y entonces ahí empezamos a conocer buena parte del mundo andino y de los países andinos. Entonces, claro, en relativamente pocos años ah, tuvimos la suerte y también la buscamos, no solamente de crear una red, sino de escuchar a los colegas y a los amigos de sus propuestas historiográficas acerca del mismo tema, ¿no? Que era la Ujú. independencia. Y yo creo que ahí eso fue muy enriquecedor. Efectivamente, el Río de la Plata, o bueno, y incluso la banda oriental con Ana Frega, Ana Ribeiro y un largo etcétera. Sí, sí, y se me escapan nombres y que me disculpen por no nombrarlos, pero se me escapan seguro. Claro, y de colegas mexicanos, pues me imagino que también ahí va a empezar una larga historia de colaboración. Bueno, ya comentaste con Virginia Guedea, también en algún momento vas a colaborar con Josefina Vázquez, pero Sí, tienes varias publicaciones con José Antonio Serrano, miembro también sí, de número de nuestra academia, ¿no? sí, 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 totalmente. Con Virginia guardo una estrecha relación magnífica. Para mí, como estaba diciendo, fue fundamental que me acogiera con su calidez, con su maestría, con su gran, en este caso, recepción, fantástico, desde el año 93 hasta el año pasado que estuvimos tomando café. Fantástica. Y ahí he mencionado dos personas junto con Juan Ortiz, eh, también fundamentales, obviamente también con Jaime Rodríguez. Una es Josefina Vázquez. Yo a Josefina Vázquez la conozco a finales de los 90 y me invita a principios del año 2000 a sus famosos seminarios. O sea, sus famosos seminarios de investigación han Que fue un terminado. honor, ¿eh? Fue un honor que te invitara, porque todos los Total. invitados tienen ese honor. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, y lo valoro y lo valoré esto, porque habían terminado ese seminario de Josefina, la guerra México-Estados Unidos, la guerra con Texas, que sacaron después el libro, ¿no? Sí, sí. Y entonces se fueron al primer federalismo. Y ahí me invitaron con un viejo tema mío que tú acabas de sacar, porque cuando yo llego a México, lo que no te he dicho es que, claro, la documentación me atrapa con estos diputados y con el contexto mexicano y novohispano hacia el tránsito de mexicano, pero también con el equivalente a la milicia nacional, que es la milicia cívica. Y entonces sigo el mismo camino, pero inverso en España. Aquí aterrizo con las Cortes de Cádiz y los diputados no hispanos, pero conozco la milicia cívica y entonces me voy a los archivos del ayuntamiento, especialmente, y de otros ayuntamientos, de otros ayuntamientos que no son la Ciudad de México, a buscar esa milicia cívica y me la encuentro. Y también hay mis publicaciones de milicia cívica, también con José Antonio y José Serrano y sin José Antonio. Pero Josefina me invita a esto para que trabaje esa milicia cívica en el año 20, o sea, en el año 20 hasta la Primera República. eh, y lo que me dice es que algo así como, ya está bien de las Cortes de Cádiz, a ver qué pasa en los años 20. Al estilo Josefina Vázquez. Totalmente, totalmente. Manuel, usted ya está bien de. Bueno, ya sabemos las Cortes, algo así, ya sabemos las Cortes de Cádiz, sí, eso ya ha escrito usted, pero usted tiene que entrar en los años 20. Y bueno, no tuve opción. Pero le agradezco mucho, siempre que la veo se lo agradezco, porque si no, no hubiera entrado en el trino liberal. O me hubiera retrasado más en entrar en el trino liberal, porque estaba Mm, dando vueltas en las Cortes y las Cortes y las Cortes. Las Cortes me refiero de mm, Cádiz. Y esto me obligó a hacer una cosa que mi tesis no me había dado tiempo. Y ahí es ujú, donde entro en el trino liberal. En el trino liberal, tanto en la milicia, pero también en las propuestas de los diputados novohispanos a México, en el trino liberal, en el primer imperio y en los primeros momentos de la Primera República. Y sincerísima, o sea, ni sincerísimamente, esto se lo debo a Josefina Vázquez, porque no dio alternativa. Entonces, había que entrar o había que entrar. sí o sí. Y como los seminarios eran cada 6 meses, pues había que entrar y decir qué avances habíamos tenido, ¿no? Y bueno, ahí Claro. está la publicación de un libro, a mí, para mi forma de ver,
magnífico como es el establecimiento del federalismo en México, que se publicó en Resultados de Primer Seminario, y después el fracaso del republicanismo, que fue el segundo gran seminario. Esa es una. Y sí, con José Antonio, él tuvo la amabilidad de invitarme, yo creo que fue año 98, al colegio de Michoacán. Y claro, teníamos temas muy comunes, las Fuerzas Armadas, él estudiaba el ejército, yo la milicia. También planteábamos cuestiones teóricas historiográficas parecidas desde su perspectiva mexicana y yo desde perspectiva española. Y luego hay un largo recorrido de debate y de discusión no reposado por parte de José Antonio, por parte mía. Y luego él estuvo un semestre sabático aquí en la Universidad de Castellón, magnífico, y ahí pudimos hablar, como bien te imaginarás, platicar y platicar y platicar incansablemente hasta que le decía, no, vete Sí, a tu sí, casa, sí. yo no quiero saber nada más de ti. Oye, pero eso ha redundado en varios libros, o sea, la Sí, verdad es que sí. el diálogo ha sido riquísimo, ¿no? Sí, sí, sí. Un libro que terminamos, bueno, que publicamos porque era de largo recorrido, que estuvimos trabajando aquí en Valencia, donde yo vivo, en México, donde nos encontrábamos, y ese fue el que, tanto el de la milicia cívica como el de la propia cuestión de la revolución en México y su contraparte en España, sí. Ujú. Sí, y bueno, fíjate, para ir concluyendo este segmento, a reserva de que quieras comentar algo más, y bueno, yo te haré otras preguntas sobre archivos, pero me llamó, fíjate que mucho la atención este trabajo que es de los más recientes, un trabajo como editor que lleva por nombre El Trienio Liberal 1820-1823, pero el subtítulo es el que me llama la atención: Los umbrales del constitucionalismo en la monarquía española entre la teoría y la práctica. O sea, ahí siento ya más ese atrevimiento también de ir a un nivel de concepción mucho más abstracto con toda esta trayectoria ya de décadas de hacer investigación, con esta visión como mucho más en terrenos de repensar desde la teoría y contrastarla justamente con la práctica, Sí. esta idea del trienio liberal. Sí, yo tengo que decir que esa idea le corresponde a... Tuve también la fortuna de coordinarlo con el profesor Ignacio Fernández Sarasola de la Universidad de Oviedo, porque él hacía hincapié en entrar justamente en lo que tú estás subrayando y señalando. Bueno, una cosa, y mucho más, era más que meritorio, porque él es de derecho, ¿no? De historia del derecho. En el sentido de que una cosa es los decretos, la teoría, las leyes, y otra cosa es realmente cómo se traduce en esto en una normatividad social y una práctica societaria. Y realmente fue una experiencia y una edición, me parece que oportuna, porque también se salía en esos momentos de otro gran... Ese es el bicentenario que más me ha sorprendido en mi vida. Seguramente no habrá otro bicentenario como el del trienio liberal, al menos que yo creo que viva, porque empezamos con unos tímidos congresos y publicaciones. En 1820 se desató la pandemia. Yo pensaba que el trienio seguía estando maldito en cuanto a conmemoraciones y a una renovación historiográfica, pero luego eclosionó en el año 22 y año 23 con un mar de publicaciones, un mar de congresos, jornadas y un largo etcétera, con una equivalencia también, especialmente en México y en Perú, porque bueno, fueron los dos centros donde aún se mantenía y se proclamaba la Constitución del 12 y con distintas vertientes, ¿no? Sí, de hecho, me parece que, bueno, uno de tus años, bueno, tus años son del 2020 en adelante, que sí, o sea, se convierte en una publicación tras otra, y bueno, quizá en parte porque estábamos todos confinados y no nos quedaba Claro. más que estar escribiendo, pero fíjate que es muy interesante finalmente cuando primero te empujan a las Cortes de Cádiz y después ampliar a otros temas. Eh,
vas a estar por muchas instituciones en México. Obviamente ya citaste la UNAM, el Mora, pero también vas a estar en la Universidad Nacional Estado, en la Universidad del Estado de Morelos, en el Colegio de Michoacán, en la Autónoma de Puebla, en la Autónoma de Zacatecas, en la Veracruzana, me imagino que con Juan Ortiz. Claro. Haces este recorrido y estás ampliando redes, ¿no? Con investigadores de aquí de Sí. México y también de otros países, ¿no? Te vas a La Habana, te vas a la Universidad de Buenos Aires, al Instituto Ravignani. Eh, bueno, o sea, estás teniendo interlocución con muchos grupos. Sí, sí, pero por lo que te estaba comentando, una creo que son las redes que se crean directamente y no, y otra pues, mi interés en conocer por una parte la historiografía, por otra parte los países. Eh, Porque me pasaba exactamente igual cuando escribía desde España sobre México, eh, que necesitaba estar en México, conocer su historiografía, o una parte de su historiografía, o una parte de México, para poder situarme históricamente. Y, y- y esa interrelación también la sentía que había que proyectarla con respecto a Latinoamérica, porque las historias nacionales siguen siendo muy potentes. Luego, evidentemente, también surgieron con una potencialidad y una calidad magnífica las historias regionales, pero las historias nacionales son muy potentes. Sin embargo, me parecía que seguía faltando una vertebración de esas historias nacionales, no como un mosaico, sino como una realidad también que se pudiera explicar continentalmente el periodo. Uh Y para -huh. eso hacía falta distintos oídos, distintas voces, distintas formaciones, distintas perspectivas. Eh, no solamente a niveles exteriores, sino a niveles personales. Y de ahí creo que el primer país que viajé fue Ecuador. Me refiero fuera de México. Uh Y -huh. estaba en México. Estaba en México, había un congreso en Ecuador, yo me lancé en el 98 a la Andina, a la Universidad Andina, a la Universidad Simón Bolívar, la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito. Ahí también conocí a otros colegas, obviamente, por supuesto, al que era en su momento el rector, que es Enrique Ayala, y un largo etcétera, pero eh, y después me invitaron como estás planteando, a Argentina, a Uruguay, a Brasil también. Uh -huh. Solo conozco, bueno, Sao Paulo y Río, pero me sigue pareciendo que para dar una explicación completa había que salir de fuera de las fronteras nacionales, al igual que yo había salido de la España, había que también salir fuera de México. Y en eso estoy, ¿no? En esa cuestión ya me quedan pocos países, pero espero completarlo este verano en julio, sí. Sí, justo quería hacerte la pregunta para concluir este segmento eh, con una cuestión, los archivos. Mm, como tú bien has comentado, este trayecto y esta búsqueda incesante de nuevos archivos, ¿cómo le hace un historiador que llega de un país al que nunca ha estado, que trae las nociones de lo que le dicen archivos previos, pero que es adentrarse? ¿A qué retos te has enfrentado y qué recomendaciones le darías para investigadores jóvenes que están intentando entender otras aristas que todavía no se han agotado, pero que están también en esta búsqueda de buscar en archivos fuera de España, sobre todo, y en una América pues tan compleja, algunos más Sí. avanzados que otros, ya nos dirás. Bueno, yo seguí, por mis temas, seguí las pautas que seguía en España. Entonces, obviamente me fui a las hemerotecas, en este caso a la Hemeroteca Nacional, y a los archivos de ayuntamientos, también a los archivos de Estado, porque eh, estaba persiguiendo temas centrales que se reproducían en México, incluido dos que no he dicho, la historia de los ayuntamientos y la historia de las diputaciones provinciales, que por cierto va a salir ahora un libro
como resulta de un congreso que hicimos en Zacatecas el año pasado sobre las diputaciones provinciales en España y en el mundo, perdón, en México, en España y en el mundo también hispanoamericano, donde se dieron esas diputaciones provinciales o donde se ha historiado y donde se fuentes. Esa es una. La otra, sin dudarlo, son los tips, las ideas, las informaciones que te dan los colegas que están en el archivo. En la pausa de café o a la salida o a la entrada o en un momento determinado, charlas con ellas, preguntas, te cuentan, te dices y te informan de dónde está esa Ujú, documentación y en qué archivos y dónde no está y en qué archivos, qué problemática. Eso a mí me ujú, parece fundamental. Y la tercera, que creo que ha quedado obsoleto, pero obsoleta por las nuevas tecnologías y las redes de comunicación, las redes sociales incluso actualmente, es que yo he sido siempre un apasionado de las librerías de viejo. Y claro, me he pasado muchas horas y muchos días, afortunadamente, en Donceles, entre otras, ujú, ujú, pero también en el centro de Lima o en los centros de Buenos Aires y de Uruguay, de Montevideo, especialmente, o también de Quito, pero muy diversos. Entonces, esas librerías de viejo, o sea, lo que hay en Donceles no lo encontrarás en ninguna parte porque ahí puedes vivir, puedes quedarte a vivir si quieres, ¿no? Y seguirás descubriendo y descubriendo, no solamente libros que no encuentras en bibliotecas o que no encuentras o que piensas que no existen, existen, sino también fuentes de documentación, porque ujú, hay colecciones que se reproducen y se han reproducido y también puedes encontrar. El equivalente que yo he visto de esa envergadura está en Lima, en el centro, en los cajones, en las calles del centro de Lima. Ahora, Donceles es Donceles y espero que mucho tiempo. Claro, ahora esto, sorprendentemente para mí, eh, ha empezado a sustituirse porque hay unas redes sociales y unas redes tecnológicas en donde ese libro que ibas persiguiendo sistemáticamente resulta que no lo encontrabas y ahora está ahí colgado. Alguien lo cuelga, ujú, te lo puede, claro, no es lo mismo porque te lo tienes que bajar en PDF, no tiene no tiene polvo, no tiene tierra, pero la contrapartida es que no lo tienes materialmente, ¿no? Pero yo diría esas tres cosas. Esas librerías de viejo cada vez están desapareciendo. Esta está la alternativa. Pero a mí me han funcionado bien esas dos cosas junto con la tercera que te comentaba. ya, y en lo que me comentabas estos tips para historiadores e historiadoras jóvenes, yo me preguntaba, ¿viene otro congreso con la potencialidad y la riqueza como los que nos has referido? Bueno, hay uno que sí, y está mal que lo diga, es el que hemos convocado en septiembre de este año en mi universidad, en Castellón. Y es un congreso muy especial. No es un bicentenario, no es un centenario, no es temático, sino es un congreso cuya finalidad es debatir. Son 8 paneles centrales de temas muy amplios, en donde son temas historiográficos, teóricos y metodológicos, y la finalidad es debatir. Nosotros siempre nos quejamos, imagino que te habrá ocurrido a ti, que cuando vamos a los congresos, sean locales, regionales, nacionales, temáticos, espaciales, lo que fuera, um, y me parece que cada vez más hay una premura sistemática para que tienes un tiempo determinado Ya sé, en sí. decir tu ponencia, tu comunicación. Siempre vamos con prisas, alguien se retrasa, luego moderadora se pone nerviosa, tú te pones nervioso y siempre es con prisas. Y luego, o hay poco tiempo para el debate, o el tiempo que hay para el debate resulta que se queda corto por la riqueza del debate, ¿no? Ujú, Y por la ujú, riqueza de las contribuciones del debate, que siempre salimos con la sensación, o bueno, vamos a ver, o el debate prosigue en la pausa café, o en la comida, o en la cena, que también, tenemos la sensación de que lo mejor era el debate y ahí se acaba, ¿no? Entonces, ujú, junto con bastantes compañeros y compañeras, pensamos en que
era oportuno crear un congreso en donde la finalidad era debatir. Y ahí estamos, ahí está lanzada, ¿no? Pero aparte lo que estabas planteando, me parece que en este caso la pandemia posibilitó una herramienta que ya existía, pero que a partir de ahora la usamos. Y es, por ejemplo, lo que estamos haciendo tú y yo. Y esto ha acercado mucho más, creo que para mí es una auténtica revolución en un sentido en donde, y lo experimenté y lo he vivido directamente, en donde ya no solamente organizaban y convocaban en grupos de colegas, juniors, seniors o entre juniors, seniors, sino grupos de estudiantes Ujú, o estudiantes. Y había una convocatoria, y hay convocatorias en el sentido de que ahí sí que pueden asistir, no solamente asistir, sino también organizar. Y hay una ujú. respuesta. Obviamente ya sabemos que después del 21-22 hubo una gran saturación, como no podía ser de otra forma, pero ahora, y cómo se quedan grabadas, y para mérito lo que tú estás haciendo. Eh, Ahora yo creo que nadie puede decir que no puede prácticamente acceder a un buen libro, a una buena clase, a escuchar al profesor que ha leído pero no conoce, ni un largo etcétera. Y eso es una revolución historiográfica notable y una socialización del conocimiento magnífico. Porque, como bien sabemos, o tenías recursos para viajar, o tenías una beca, o tenías un gran sacrificio. Eso se está solventando. Claro que no es lo mismo, no es lo mismo, porque las cuestiones personales, muchas veces enriquecedoras, incluso más, pues están fuera de esos congresos, en un café, en una comida, en una pausa, ¿no? Sí, yo creo que estamos reaprendiendo de múltiples formas, ¿no? Porque efectivamente nos abre la posibilidad estas nuevas plataformas de tener nuevos acercamientos o acercamientos distintos, pero el cara a cara tampoco se va a sustituir por esto que ya decías tú, ¿no? Por estas charlas de café, entre pasillo, en la cena, donde también otros negocios académicos se cierran, el libro, Claro. el que escribas un artículo porque lo discutiste suficiente en el Congreso. Creo que esta parte es la riqueza que nos da el cara a cara, pero sí, sin duda, el tener la posibilidad de acceder de una manera muy fácil a un congreso al que, pues, desgraciadamente no puedes ir, o congresos virtuales completamente, pero creo que sí nos toca reaprender. A mí me llama ahora la atención para nuestro siguiente segmento, que es el compromiso institucional. Y ahí Ujú. sí, Manuel Chus Calero tiene mucho que decir y tiene también larga data en estos menesteres que no se le da a todo mundo. Yo te podría decir ahorita que con este recorrido que llevo ya de más de 40 colegas de México y de distintos países de Europa y de América, no se le da a todo el mundo. Pero Manuel Chus no. Su desarrollo y compromiso institucional está marcado desde el 98. Fuiste director del Departamento de Historia y ahí empieza, o no sé si haya una posición antes, pero me parece que esta es como la primera posición que te va a llevar a ti a hacer actividad de gestión. Sí, totalmente de acuerdo. Y la explicación es que mi generación fundó una universidad. Y lo digo, lo digo sin modestia. Ujú. Entonces, en el año 91 éramos 150 profesores. En 2024 somos 1.200 profesores en la universidad.
Ujú, ujú. Y entonces yo, bueno, como te decía, creo que he sido muy afortunado en las coyunturas en las que he estado, en parte también porque obviamente me parece que hay una gran dosis de azar, desde luego, pero también hay una voluntad de incluso cambiar, intentar cambiar la historia, ¿no? En este caso. Y en eso sí que también he sido muy militante. Es decir, yo no utópico, sino creo voluntaristamente y en una forma leninista, es decir, pero que se me comprenda bien en el sentido que hay un margen siempre, o no si siempre, para intentar cambiar el rumbo histórico, ¿eh? En ese sentido. Y, y claro, mi voluntad de llegar a la Jaume I es por abrir, primero por cuestiones profesionales, pero también por abrirme espacios, pero en segundo lugar llego a una universidad que existe como nombre, pero se construye totalmente. Se construyen los departamentos, se construyen los planes de estudio, se construyen los servicios, se construye todo, se construye todo. Eh, y desde el primer momento nos identificamos, porque no es una cuestión solamente mía. Creo que es generacional. Nos identificamos con esta construcción porque la universidad siempre nos brindó un espacio para trabajar. Y lo cual es, a mi forma de ver, necesariamente tendría que ser un derecho y una obligación de la universidad, pero no siempre, como bien tú ya sabes, ¿no? Entonces, la UJI nos permitió emprender todo aquello que quisimos y nos posibilitó, especialísimamente en los primeros, yo diría, 15 20 años, muchos recursos para emprender aquello que quisimos. Y entonces, la cuestión que tú me estás diciendo, Manuel Chus hubiera sido Manuel Chus, con toda tal modestia, en otra universidad o en la Universidad de Valencia, radicalmente no. No. O sea, buena parte de mi explicación historiográfica, académica, profesional, personal, está vinculada a la universidad, ¿no? A la Universidad de Castellón, a la Jaume I, clarísimamente, en esa coyuntura, porque eh, nos brindaba recursos económicos para crear congresos, para publicaciones, era una explosión, absolutamente todos. Claro que hubo gente que se quedó al margen legítimamente y que decía, bueno, yo me quedo aquí, me doy mis clases y ya está. Pero había algo en esos años que era de inercia. O sea, mi primer cargo es 2 años antes, porque a veces no lo pongo pues, como secretario de departamento, pero no es que tengamos cargos, es que estábamos en 1000 comisiones, en mil cosas sistemáticamente, ¿no? Ahora, ¿cómo hicimos eso? No, era muy jóvenes. ¿Cómo hicimos? Yo lo hablo con mis amigos, mis compañeros de departamento, de mi generación. O sea, ¿cómo hicimos eso de los 90? Pues no lo sé, no lo sé, porque dábamos clase, investigábamos, viajábamos, había que hacer relaciones con otras universidades españolas, europeas, asistíamos a reuniones interminables que tú las conoces bien, todo el mundo conoce bien, de discusiones, de asignaturas, de planes de estudio, de guías docentes, de creación de departamentos, de facultades, de la propia universidad. O sea, ¿cómo hicimos eso? Bueno, pues yo creo que se resume con una cosa, con mucha ilusión, con mucha pasión y con mucha entrega. Y, y creo que la UGI ha sabido hacer una cosa hasta el momento, y es mantener algo especial entre sus profesores y profesoras. No sé si ya las últimas generaciones que entran no perciben esto, ¿no? Pero no es una cuestión de nostalgia, es una certidumbre en este caso, ¿no? Entonces, había que asumir unas responsabilidades y yo las asumí, pero las asumí conscientemente, o sea, las asumí, diría, con gusto, ¿no? ¿Entendido? Porque había un objetivo, había una propuesta y cuando me propusieron ser director de departamento la subí y cuando me propusieron ser vicerrector, que no terminé mi mandato de director de departamento, pues me sorprendió,
pero también lo asumí porque creo que había que asumir responsabilidades, ¿no? Sí, Claro, lo que, porque lo que sucede es que desde 2010 hasta el año pasado dejé de tener cargos, porque ya yo creo que había cumplido y entonces había que reposar en otras aguas menos turbulentas. sí, sí, no, es cierto, tienes toda la razón, sí que omití esos 2 años previos, pero justo en la dirección del departamento de historia, además, estás terminando, como ya bien, comentabas, Sí, el trabajo doctoral, ¿no? sí, Entonces, sí, yo creo que, también ese ímpetu, esa ilusión de la que hablas, va aparejado con la juventud, ¿no? Cuando se tiene 10, 20 años menos o 30 de los que tenemos ahora, uno puede hacer más cosas, ¿no? sí, Y efectivamente, luego vas a tener un largo, largo periodo como vicerrector, primero del profesorado y bienestar y después le agregaron también relaciones institucionales, ¿no? O sea, sí. imagínate, estar representando a la UJI pues, en España y en el mundo, me imagino, con esta vertiginosa idea de generar puentes cada vez más con otras universidades y estar firmando convenios y armar cosas, luego se vienen los dobles grados, no sé, me imagino que te va a tocar toda esa revolución también de las Bueno, instituciones. sí, el primer vicerrectorado fue duro, fue duro. Fue duro, pero bueno, nadie me obligó. Fue una propuesta del rector en ese momento, pero nadie me obligó, lo acepté y con gusto. Pero un vicerrectorado que es el que administra, tiene la responsabilidad de todo el profesorado, pues es complejo, ¿no? Es porque complejo, muy compleja es la vida académica y, de los profesores y profesoras. Eh, pero además nos tocó una situación bien complicada porque en el año 2001, que es cuando empezamos el mandato, eh, se crea una nueva ley universitaria a los pocos meses a niveles españoles que cambia las reglas totalmente del juego en cuestiones de promoción y de creación de plazas y produjo una crisis notable a niveles de universidad española. Se llama la Ley Orgánica Universitaria, la Ley de Organización Universitaria, la LOU. Ahora estamos en otra, que es la LOSU, ¿no? En otras reglas del juego, justamente ahora. Yo lo veo con distancia y dije, madre mía, no quisiera estar ahí en el rectorado y en el vicerrectorado. A veces le mando emails al vicerrector que en ese momento dice, ánimo, resiste, no sé, tienes mi apoyo, pero muy a la distancia y cosas así, ¿no? Entonces, em, como dijo un amigo mío, en el segundo mandato del rector, porque los rectores son 2 años, o sea, 2 mandatos de 4 años y de 4 años, el segundo mandato del rector me premió. Dijo, "Je, lo que ha pasado es que el rector, después de 5 años en galeras, te ha premiado." Y además, una vicerrectora amiga me dijo, Manolo, nos tenemos que ir de aquí ya. O sea, vamos a otro, si nos ofrecen otro vicerrectorado, vámonos, pero en estos dos vicerrectorados que eran o sea, muy problemáticos y muy intensos, tenemos que salir ya. Y yo le dije, pues ¿cómo? Entonces, lo que te engulle la administración y lo que engulle la gestión. Dije, no, no. Esto, bueno, si nos vamos, fíjate, mañana y pasado hay comisiones y no sé cuántas otras comisiones y esto se va a hundir. No, no les dije eso, pero casi. Y luego me senté y dije, claro, es que te engulle la gestión y piensas que tienes que seguir gestionando porque si no esto va a ser no por ti, sino que se va a hundir la institución, ¿no? Y dije, pues tienes toda la razón. Claro, Entonces, perfecto. porque no pasa, ¿no? Sí, a mí me pasó lo Claro. mismo. Exactamente, exacto. ¿Y Y qué luego, van a hacer sin mí? evidentemente, te vas y no pasa absolutamente nada. Nada. La universidad sigue, la vida Sí. sigue y ya está. No porque tú pienses que eres imprescindible, sino porque la gestión te engulle día a día, ¿no? En este caso, bueno, pues hay una comisión, luego hay no sé cuántos y luego sé menos y no te das cuenta. Ujú. Y efectivamente ese segundo mandato para mí fue muy bonito,
porque rebajé tensión, lo cual es bastante, es mucho, mucho estrés, rebajé mucho y me pude dedicar a crear relaciones institucionales porque además mi vicerrectorado contemplaba biblioteca y contemplaba publicaciones. Uh, uh, Y ahí entramos la extensión de la universidad hacia determinadas comarcas dentro de la provincia de Castellón mm, para extender la universidad, ¿no? mm, A la sociedad, a los pueblos. Los pueblos de Castellón está muy demográficamente, una demografía muy alta en la zona costera y la zona del interior, que es preciosa, es muy rural, pero de pueblecitos más pequeños. Y entonces pudimos establecer 4 sedes de la universidad en esos pueblos, tanto en la costa como al interior, e incluso, eso fue, bueno, una propuesta de establecerlo en un gran pueblo que se llama Sagunto, históricamente Sagunto, porque vinieron a proponer a nosotros, aunque ese pueblo está dentro de la provincia de Valencia y no a la Universidad de Valencia. Entonces nosotros los acogimos y aún sigue como sede, se llama sede de Sagunto, y aún sigue dentro de la Universidad de Castellón, aunque pertenece jurisdiccionalmente no a la Universidad de Valencia, pero sí a la provincia de Valencia. Bueno, y ahí sí que creo que sí que pude desplegar otras cosas, ¿no? Que incluso una gente de la universidad que me empezó a conocer, porque yo no sabía prácticamente mi despacho los primeros 5 años. En aquello dice, ya pude viajar por el interior de la provincia, obviamente por España, y desplegar en parte lo que ahora siempre tuve en mente y afortunadísimamente te decía, bueno, no, sí, afortunadísimamente acepté un cargo hace un año, o sea, desde 2010 a 2022 yo no quise saber nada, yo creo que habíamos cumplido, pero además acabé muy agotado de la gestión. Hasta que hace un año la rectora actual me propuso un cargo, que es el primero que he aceptado en esos años. Pero es un cargo muy motivador y lo vas a comprender enseguida porque se llama, o sea, muy motivador no, o sea, tampoco, nunca lo había soñado o pensado, y se llama Director de Proyecto Estratégico UGI América Latina. Ese es el cargo soñado. sí, genial. Y Ese es el eso cargo te, soñado para mí, vamos, digo, sí. claro, porque eso te trajo aquí la semana pasada, ¿no? De Sí, una u otra manera. efectivamente, A ver, efectivamente. cuéntanos cómo es el cargo y luego nos cuentas qué pasó en esa reunión de rectores. Bueno, esto, bueno, hay una cosa que sí que es cierto. Y es que en los 90 se crea la UGI, como otras universidades, ¿no? La Universidad Pablo Lavide, la Universidad de Jaén, si no recuerdo mal, ah, la Universidad de Burgos, Almería. O sea, hay momentos de creación de universidades en el sistema español. Están las tradicionales. En los años 70 de 1900 empiezan a crearse 5 o 6 universidades, las autónomas, la de Barcelona y la de Madrid, la de Alicante, y tendría que pensar algunas más. Y luego están los momentos de los años 90, en donde hay una reivindicación de algunas provincias que también quieren tener universidad. Y es Ujú, el ujú. contexto de Castellón, y de la segunda de Sevilla, como usted decía, Burgos, Almería, Huelva y una etcétera. Bueno, ahora, esos 90 eh, hay una irradiación notable por Europa, a niveles políticos, a niveles universitarios. Vienen de los años 80, pero sobre todo de los 90. Y entonces el establecimiento, bueno, la creación de Erasmus, del sistema de Erasmus, y bueno, luego el plan Bolonia, es Europa, 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 Sí, Europa. sí, sí, sí. Y en general, yo creo que incluso antes, y no me estoy refiriendo a acciones individuales o acciones determinadas o a vínculos determinados, creo que la Universidad Española, al igual, eso sería otra cosa para hablar, que los gobiernos españoles dejan un tanto de lado las relaciones con América Latina, cuando habían sido, me parece, muy fuertes en los 80, con los gobiernos socialistas, con la aproximación de los 80.
los 90 se abandonan y luego son, a mi forma de ver, unas políticas intermitentes, sin unos planteamientos como en otros países, me refiero, que con, por ejemplo, Francia. Francia tiene una política gubernamental clara con América Latina, más o menos independiente del color político gubernamental. En España no. Pero eso sería otro tema, ¿no? Y yo en el programa electoral de la actual rectora le sugerí en su momento que estaba muy bien, que fantástico, pero que no dejáramos América Latina, como se ha dejado, y porque una de las cosas que podían distinguirnos era tener un proyecto con América Latina, un proyecto estratégico con América Latina, con determinadas universidades, con determinados países. Se podía plantear como si quisiera, pero también un proyecto sensato, racional, de escala con nuestras universidades y con nuestros intereses, ¿no? Y finalmente me lo propuso hace 2 años. Yo dije, bueno, yo lo he propuesto como planteamiento, porque fue la reelección, como colaboración de ideas, pero no necesariamente lo tengo que asumir yo. Bueno, Y, no, es que lo que tú no sabes es que el que propone la lleva a cabo. ya, Esa es una máxima. ya, pues algo parecido. Entonces, hace 2 años la rectora se religió. Y entonces llevaba en el programa electoral, se quedó ahí, y dije, bueno, está muy bien. Pero entonces me dijo, efectivamente lo que tú me estás planteando, dice, bueno, pues ahora hay que ejecutarlo. Entonces, yo dije, bueno, pues ejecutémoslo. Dice, no, no, tienes que ejecutarlo, empezar a ejecutarlo tú. Y Sí, claro, eso como o sea, yo lo que no quería era asistir a reuniones de consejo de gobierno, o sea, un calendario muy, muy de gestión y muy de universidad, que yo ya me lo conozco. Es decir, eso te resta tiempo, te agota, es incompatible con la investigación y con la docencia, porque es incompatible y no quería eso. Entonces me planteo, no, 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 un proyecto así, sin responsabilidad de reuniones, pero sí para trazar una estrategia, pero también de acción. Porque la rectora es decir, no, de acuerdo, pero vamos a cerrar cosas. Y ahí estoy. Entonces, ahí estamos dentro del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, eh, eh, que dirige Eva Camacho, la rectora se llama Eva Alcón, y yo creo que, que lo que montemos y lo que creemos, yo se lo dije a ambas, tiene que quedar, porque no entraría en una cuestión coyuntural. Es decir, ahora está fulanito de tal, hacemos esto, sino digo, a mí mi interés es que lo que montemos con unos cimientos determinados, entonces en el siguiente mandato, que venga quien venga, lo asuma como claro, no como un proyecto de un determinado rector, sino como una cosa sí, institucional de mayor o menor envergadura, de mayor o menor recorrido, pero que se asuma como un hecho diferencial, ¿no? Y bueno, se asumió así, veremos, y efectivamente, eso es uno de los resultados, fue la semana pasada, que además es que mi rectora además es la presidenta de la conferencia de rectores de la Universidad Españolas, con lo cual ahí tiene un doble papel. Y ujú, entonces aprovechamos, yo insistí y la convencí diciendo que tienes una agenda complicada, pero hay que quedarse un par de días y establecer esos convenios como los hicimos, ¿no? sí, sin duda. Y yo creo que si se sientan las bases para esta colaboración con América Latina, pues no será la única piedra inicial que pones en la UJI, ¿no? Justamente para cerrar nuestro diálogo, yo le quiero preguntar a Manuel Chus Calero,
sobre las satisfacciones de tu trayectoria, porque podría decir del historiador, que seguramente me vas a contar algunas, pero justo con este complemento de la gestión y el desarrollo institucional, ¿cómo resumirías las satisfacciones de tu trayectoria por ya varias décadas y donde efectivamente hemos visto que has puesto piedras angulares, piedras primeras, y en otras has ido avanzando con colegas? Pero visto desde tu propia óptica, ¿cómo ves el trabajo realizado hasta ahora? Has dirigido 13 trabajos doctorales, si no me equivoco, 9 libros de autor, está uno por venir, una cantidad impresionante de coordinaciones y ediciones o coediciones. Has participado en proyectos también editoriales, tenido todos estos puestos. ¿Cómo podríamos resumir esas satisfacciones de Manuel Chust? No, se resume de una forma muy fácil, altísima, altísima. No es una cuestión de vanidad, es una cuestión de, creo que estos años últimos es- se podría decir de cristalización. No, yo, en contra de lo que puede parecer, nunca programé mi vida. O sea, sí, o sea, sí que tuve claro, como te decía, mi vida académica me refiero, eh, que quería ser profesor, que me gusta mucho la enseñanza, que me sigue gustando mucho la enseñanza a pesar de los problemas que tenemos actualmente. eh, y que quería enseñar historia. Y entonces eh, lo conseguí sorprendentemente muy rápidamente, porque justamente por lo que te decía, porque la llama primer me dio la posibilidad de ser profesor en un escenario complejo como eran los años, principios de los años 90, eh, a la cual estaré siempre muy agradecido, ¿no? Entonces, nunca hay que decir que no vas a hacer una cosa porque al instante pasa lo contrario, pero yo lo que aspiro es a jubilarme en la Universidad Jaume I, clarísimamente. Ahora, lo que tú me estás planteando siempre ha sido una cuestión de retos, eh, eh, pero ahora lo que me interesa son dos cosas. Una, seguir formando a historiadores e historiadoras. Eh, en las etapas de maestría y de doctorado, me parece que que aún puedo aportar. No temas, como tú estabas planteando, que piden temas y es como un conejo que sacas de la chistera, pero sí creo que puedo aportar experiencias, ¿no? Y en eso sí que se me sigue atrayendo. El dar maestrías o dar doctorados o seminarios de formación en el sentido temática, pero también historiográfica, me sigue atrayendo. Yo creo que en general, y aunque es injusto lo que voy a decir, hay un interés y una calidez um, y un aprecio, una valoración mucho mayor en América Latina con respecto a España o en Europa por estas cuestiones. Y seguramente será injusto con algunos estudiantes españoles europeos. Y entonces ahí me siento muy identificado, ¿no? Muy identificado. La segunda cuestión es algo que siempre me ha gustado y siempre he mantenido, pero que ahora estoy desarrollando de una forma mucho más directa, y es la cuestión editorial. Y creamos una colección que se mantiene en la Yome Primer, que se llama América, la colección América de historia, pero Mm. en el medio de la pandemia, medio, porque fue el año 21, no, el año 20, ah, sobre abril, mayo, junio del año 20, acordamos con Ramiro Domínguez, que es el director de una prestigiosa editorial de Madrid, Silex en historia, iniciar una colección sobre América, que se llama Mm. Silex Ultramar. Ah, excelente. Sí,
Y eso fue una llamada telefónica. El Ramiro me dijo, ¿verdad? Pues una llamada telefónica en abril del 20, pues imagínate, en pleno desastre mundial, no sabíamos. Y yo le dije, mira, en estos momentos de crisis hay que dar un paso adelante porque me parece que es fundamental crear una colección de historia sobre América Latina. Y él, que es también muy valiente, y más y valiente que yo, dijo, ok, y entonces vamos por el número 22, ¿no? Y ahí tiene una directriz muy clara que aprendí en México, especialmente. También en Buenos Aires, pero aprendí en México. México, ah, una parte de sus grandes editoriales, al igual que en Buenos Aires, pero tuvieron una perspectiva desde los años 50-60 que tú conoces bien, de publicar no solamente cuestiones nacionales, sino cuestiones continentales. Y eso me parece que, no es una crítica, es una valoración, se perdió un tanto en los últimos, no sé, 15 o 20 años, por distintas razones, económicas, de interés, de mercado y un largo etcétera. Y eso sí que me interesa mucho, el editar cuestiones temáticas espaciales, pero que den una visión lo más completa posible sobre América Latina. Ya. Porque me parece que hay que seguir, y evidentemente desde España. Es decir, que el lector español no tenga diciendo, no, no, es que no tengo oportunidad de llegar al conocimiento de la historia de América Latina. No, usted la tiene ahí. La cosa es que no la use. Y el lector latinoamericano encuentre, porque se editan también, obviamente, en ebook, encuentre una propuesta latinoamericana por latinoamericanos y latinoamericanistas, latinoamericanas y latinoamericanistas, sobre determinados temas. Y me parece que, evidentemente, con una historiografía muy actualizada, ¿no? Sí. Y sobre esto, una cuestión, si me permites, que se me ha escapado. ¿Qué le diría, me preguntas, a los jóvenes historiadores e historiadoras que lean los clásicos? Que los temas que vayan a investigar, que los temas que, primero, que los temas que vayan a investigar los elijan porque les motiven, porque piensen que tengan pasión sobre ese tema, por las razones que sean, estén motivados, es que les despierten una cierta pasión, ¿no? O mucha pasión. Porque si no, lo van a ver como un hándicap, un problema, ¿no? No, y a partir de ahí si les captura, van a estar evidentemente perdidos, pero perdidos académicamente, ¿no? Perdidos intelectualmente. Y la segunda cuestión que sí que me preocupa es que las dinámicas que ahora se establecen en los sistemas de evaluación y de referencing de las revistas a niveles internacionales, uno de los puntos a evaluar por los evaluadores, por quien hacemos esos referencing, quizá el primero, es si la bibliografía está actualizada o no. Y tú tienes que, y yo esa pregunta a veces no la contesto, y muchas veces no la contesto, porque ¿eso qué quiere decir? Que un tema, pongo el tema de las independencias, un tema sobre las independencias, uno no puede citar a Brian Hammett, a Tulio Halperin Dongui, a John Lynch, a Jaime Rodríguez, a François Xavier Guerra, por citar, a Virginia Guedea, hace 30 años, hace 40, hace 50, los libros de los años 70, los libros de los años 80, 90. ¿Eso es bibliografía actualizada? Sí, Pues yo diría que sí, sí, porque sí. para llegar a donde quieras llegar, necesariamente tienes que ver a los elementos centrales de ese tema. En una historiografía y una bibliografía riquísima de los 70, 80 y 90, por poner un ejemplo, seguramente antes también, en donde a lo mejor si no lees a estas personas o a estos estudios, resulta que luego vas a descubrir algo que se ha publicado hace 30 años o 40 años. Tú lo puedes complementar, tú lo puedes matizar, tú puedes disentir, lo que quieras, pero lo tienes que conocer. Y eso sí que me preocupa mucho. Hay un olvido notable.
por no considerar estas cuestiones, a lo mejor porque lo lleva el sistema. No sé si la Sí, formación, pero el sistema. Sí. sí, claro, que ahí perfectamente se puede abrir otra pestaña sobre cuáles clásicos está usted citando en su trabajo, ¿no? Y que eso complementaría perfectamente con lo más actualizado y permitiría, nos permitiría permanecer en ese constante contraste o comparativa entre los trabajos clásicos y lo que se está diciendo hoy día. Sí, sin duda creo que es una cuestión de convenciones que se ha ya retirado de lo actualizado el mundo de los clásicos, que igual pueden ser tan actuales como lo fueron en su momento, ¿no? Sin duda. Bueno, pero justo en esta labor que estás ahorita también encabezando, tenías ya trayectoria, sobre todo en la revista Millars, ¿no? Sí, sí, sí. Dirigí la revista Millars, que es la revista del departamento, pero también una revista que creamos a principios de los años 2000 que se llamó Tiempos de América. No, creamos en la mitad de los años 90. Se llamaba Tiempos de América y que la crisis económica del 2012 pues eh, dejó de publicarse. En aquel momento no era tan usual como ahora las revistas electrónicas, las revistas Mm. online, pero debimos de dar el paso a la revista online. A ver si hay algún proyecto de rescatar esos tiempos de América de la Universidad Jaume I, porque fue una muy buena iniciativa y creo que válida, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, cerremos con la Academia Mexicana de la Historia, tu ingreso y esta relación constante con sus miembros de número y bueno, ahora con esta labor que me toca y que, déjame te digo, surgió en pandemia. Justamente estos diálogos, esta propuesta también Claro. surgió en pandemia, se la hice a nuestro director y él la acogió como muchas de las ideas que acoge también de los miembros pero tu cercanía con la academia. Bueno, eso fue, y lo digo evidentemente, vuelvo a repetir con el corazón en la mano, una de las grandes esto, cuestiones muy emotivas para mí y muy a valorar, pero sobre todo muy reconfortantes en el sentido que nunca pensé pertenecer a la academia. Cuando me lo propusieron me quedé totalmente estupefacto, diciendo, pero de verdad no me es una broma de mis cuatachísimos carnales, Juanito Ortiz y José Antonio Serrano. No, 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 es una propuesta del presidente y de la doctora Vázquez, ¿no? Y entonces, de verdad que para mí ha sido, tú me decías, algunas combinaciones, esto es una culminación. No sé bien si a mi trayectoria o lo que fuera, pero por supuesto es un premio que valoro muchísimo. Paralelamente, no, al tiempo que es de reconocer este programa y tu actividad es una más, es una más de valorar. La academia tiene en los últimos años no sé cuántos, un empuje y una envergadura y una renovación y unas actividades de alta historiografía y de alta academia. No porque yo pertenezca y tengo la fortuna de estar, se puede contrastar, se puede ver, se puede plasmar, se puede contar los actos que se hace, la actividad, el dinamismo. Es verdad, o sea, no es que lance flores, sino esas son cuestiones que uno puede enumerar y que puede ver. Y de ahí me parece una cosa una cuestión fundamental. Como bien sabes tú, las academias tienen un halo determinado de tradicionalismo, de inmovilismo, de cuestiones más bien conservadoras en el sentido, no me refiero ideológico, sino también sobre todo historiográfico. Sin embargo, esos esquemas los está rompiendo, pulverizando la Academia Mexicana, ¿no? La Academia Mexicana de la Historia. Y lo digo muy sinceramente, pero lo digo, lo podemos demostrar, se puede hacer. Y eso me parece que puede ser contagioso.
y que sea el espejo de otras academias que evidentemente pueden dinamizar el panorama historiográfico, ¿no? Y eso de verdad que es muy valorativo. Eh, Todas las actividades que hace la academia son de una altura impresionante. Yo solo he podido ver dos o tres entrevistas que tú has hecho y me parece, de verdad, no lo digo porque esté aquí contigo, que es un trabajo precioso, pero es un trabajo. Tú, para sus entrevistas tú te las preparas mucho, exprimes a los entrevistados, entrevistadas, y de verdad que es exprime el sentido de que no son entrevistas al uso, sino que de verdad va a ser un material altamente aprovechable, historiográfico y personal en los siguientes muchos años. De verdad, lo digo de verdad, sí. Porque así No, lo pues pienso. Sí. No, pues muchas gracias. Y la verdad es que el rescate de la memoria de cada uno de los integrantes sí es invaluable. También esa generosidad de cada uno de ustedes de estar acá y contar y sacar a flote además otros aspectos que no es a veces Mm. solamente la historia personal, como tú ahora nos narras. Bueno, es impresionante cómo te toca formar parte de esa tercera potencia para las universidades españolas y todo lo que nos has dicho, realmente creo que nos lleva a abrirnos nuestra perspectiva de lo que es ser un investigador en España, cómo podemos saber qué es ser un investigador, un historiador en otras latitudes, aparte de México. Así que, querido Manuel Chus Calero, yo te agradezco enormemente, insisto, esta generosidad, este tiempo dedicado a la Academia Mexicana de la Historia y por este hermoso diálogo que hemos tenido el día de hoy. No, por favor, Araceli, ha sido un placer para mí, de verdad. No me gusta verme, con lo cual, no sé, tardaré algún tiempo en ver este programa, a ver si he dicho las cosas correctas o no correctas, pero de verdad ha sido un placer para mí, notable. Ha sido un gusto, he estado muy cómodo, me has hecho recordar algunas cosas y también alguna emoción, y por lo tanto te lo agradezco mucho y por supuesto a la academia. Muchas gracias y nos vemos en el próximo diálogo desde la Academia Mexicana de la Historia. Muchas gracias y buenas tardes.